Las estadísticas indican que un gran porcentaje de los matrimonios que se destruyen en la actualidad es debido a la infidelidad de uno de los cónyuges. La verdad es que nadie nos prepara para enfrentar un dolor tan grande como el de la traición en una relación. En el fondo de nuestro corazón pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar. Y es por eso que cuando la sombra de la infidelidad se asoma por la puerta, nos sorprende y nos golpea tan fuerte, aunque sepamos que es un fenómeno común. Depararnos con la verdad de que nuestro cónyuge ha sido infiel es un impacto tan grande que conlleva mucho dolor y tristeza. Despierta en nosotros un mundo de emociones diversas y nos empuja a lo incierto. Pensamientos de culpa invaden nuestra mente y caemos en un ciclo de dolor emocional que nos hace sentirnos poco valiosos, rechazados y abandonados. Es como si hubiésemos sido apuñalados en el vientre y camináramos con esa daga clavada en nuestro interior. ¡Qué dolor más grande! Nuestra mente es invadida por miles de pensamientos intentando echar la película para atrás para encontrar esas banderas rojas de advertencia que no vimos a tiempo. Pero ya es tarde, ahora se ha desatado la crisis. Nuestro cónyuge se involucró con otra persona. Y entonces pensamos, ¿hay esperanza? Y claro que la hay. Pero para que eso sea posible, primero debemos saber cómo administrar sabiamente una crisis como esta. Si no lo hacemos, esta constatación puede ser simplemente el inicio del fin de todo. Pero para que podamos tener esperanza en una situación como esta, en primer lugar debemos ir a la fuente de toda sanidad. Sin Dios o lejos de Dios, no será posible que seamos restaurados de una crisis como esta. Tendemos a buscar en lugares equivocados las respuestas cuando nos deparamos con esta realidad, pero solo Dios podrá mostrarnos el camino de salida y darnos una respuesta para que en lugar de que esto indique el fin de nuestro matrimonio, sea el inicio de un verdadero proceso de sanidad en todos los que estamos involucrados. Dios sí puede sanarte. Puede sanar tu corazón herido por la infidelidad de tu cónyuge y puede también sanar el corazón cegado y atado de tu cónyuge que te ha causado la herida. Él sanará tu corazón herido, quitará tu vergüenza, pasará un bálsamo en tus heridas y terminará dándole incluso propósito a todo este dolor que enfrentas. Dios es especialista en transformar algo tan terrible aún en una bendición. Esa es mi historia. Y hoy puedo decir con convicción que es así, que un corazón hecho pedazos puede ser restaurado por Dios, que Él es el único que puede cambiar nuestra historia y puede darle propósito aún a este dolor tan grande. Cuando cumplíamos 9 años de matrimonio, mi esposo se fue del hogar. Habían sido meses de peleas, de discusiones y de palabras dolorosas uno al otro. En el fondo, hoy debo reconocer que parte de mis actitudes del último tiempo antes de su partida habían sido motivadas porque observaba comportamientos extraños en él, pero yo no podía explicarlos. Uno sabe cuando algo está sucediendo. Nuestro sexto sentido avisa que algo no anda bien. Observaba actitudes sospechosas, las evidenciaba, pero él siempre me decía que eran cosas de mi cabeza, que estaba loca, paranoica, que no era lo que yo pensaba. Nunca lo admitió, lo negó siempre hasta la muerte. Pero en mi interior yo sospechaba y estaba inquieta porque las cosas no estaban bien. Si quieres saber más sobre esas señales que indican que un cónyuge anda en adulterio, revisa el video que publiqué en el canal llamado Adulterio, Maldiciones y Consecuencias. No fue hasta después de 7 meses de su abandono que me enteré de su infidelidad y que el motivo de su partida de casa era también porque había entablado una relación a distancia con otra mujer. Fue devastador. Me sentí como si me hubieran dado un golpe bajo. Creo que es uno de los dolores más grandes que he enfrentado en mi vida. Si quieres conocer exactamente cómo fue mi descubrimiento y todo lo que sentí con lujo de detalles, te invito a adquirir mi libro Crónicas de una separación, que está disponible en amazon.com en formato digital y tapa blanda.
Allí cuento los detalles de toda mi historia y también verás el proceso que viví diariamente desde que me enteré de la infidelidad. En ese instante llegué a pensar que no lo podría superar, que sería imposible sobreponerme a tamaño dolor. Sin embargo, después de tantos años, puedo decirte que con Dios sí es posible la restauración de un corazón que ha sido apuñalado por el dolor de la traición. Por eso hoy puedo enseñarte desde la otra vereda, desde la vereda de la restauración completa. Hoy ya no quedan en mí esas marcas, solo una pequeña cicatriz por lo sucedido, pero todo el pasado ha sido sanado y transformado por Dios. Y con la sabiduría de este camino de sanidad recorrido, te puedo enseñar cómo sanar cuando enfrentas este dolor. En primer lugar, es importante que sepas que no está prohibido sentirse mal y experimentar el dolor cuando uno enfrenta la traición. Cada uno de nosotros lo vive de forma diferente. Algunos se sumen en un dolor profundo y tristeza. Se sienten rechazados y eso es un golpe duro a su autoestima personal. Otros, como yo, llegan a sentir rabia e indignación. Se sienten vulnerados al descubrir las mentiras y eso les llena de molestia y enojo. Es el dolor emocional que se manifiesta de distintas formas. Es posible que osciles entre esas y otras emociones, pero lo cierto es que debes dejar que tu herida supure su dolor. Sin embargo, si no quieres perder tu matrimonio definitivamente y entregarle tu cónyuge al enemigo y a esa otra persona que se ha entrometido, entonces debes escoger administrar esta crisis con sabiduría. Hacerlo implica acercarte a Dios para que te guíe por un proceso hacia la sanidad. Todas esas emociones que experimentas debes canalizarlas hacia Dios para que puedas sanar tu corazón y no ahondar más la crisis. Sé que lo que te estoy diciendo no es algo fácil de hacer. La gran mayoría solo da rienda suelta a lo que siente y termina precipitando el fin de la relación. Pero si ya pasaste por esta etapa, sabes que esas emociones negativas decantan y luego vemos las cosas con otra perspectiva. Entonces, es clave que vivamos el proceso completo, pero que lo hagamos buscando la fuente correcta, Dios. Dios es el único que podrá sanar tu corazón de verdad y darte una visión esperanzadora de tu relación aún después del adulterio, pero debes escucharlo solo a Él y seguir solo lo que Él te indica. Mi proceso fue así. Por algunos días colapsé con mis emociones alborotadas, pero luego fui a la fuente verdadera y dejé que Dios ordenara mi mente y corazón. Y en mi búsqueda de Dios, Él me mostró un camino, el camino del perdón. Debo confesarte aquí que aunque hoy veo todo distinto, esta parte me costó muchísimo. Estaba muy llena de dolor y rabia, por lo que en mi mente solo había pensamientos de venganza y destrucción. Confieso que aunque sentí eso por mi esposo, mi rabia se volcó de lleno hacia la otra mujer que se había entrometido en nuestra relación. La culpaba a ella de lo que nos había sucedido y no quería perdonarla. Mi lucha con Dios. Cada vez que iba delante de Él para orar, Él me mostraba que debía perdonar, pero yo me resistía. Sentía que era injusto tener que perdonarlos tan fácil y rápidamente después de todo el daño que me habían causado. Mi mente estaba colapsada con tantos pensamientos, con todos los recuerdos de esos momentos que ahora hacían sentido para mí. Me abrumaba darme cuenta de tantas mentiras que me había dicho, de cómo se había burlado de mí. En el fondo, era mi orgullo herido el que no me dejaba superar el dolor de este luto. Pero esta falta de perdón en mi corazón no solo había hecho nacer una raíz de amargura, algo que podrás notar en la lectura de mi libro, sino que además me impedía fluir en mi relación con Dios. Así que sentía cómo Dios me empujaba a perdonar de corazón. Entendí que si no perdonaba, la más perjudicada era yo. Al final me di cuenta de que retener el perdón y los pecados de mi esposo y de la otra mujer solo me perjudicaba, y lo peor es que ellos no sufrían porque yo no perdonara. Solo yo estaba sufriendo y haciéndome más daño. Entonces decidí otorgar perdón. Perdoné en oración delante de Dios, liberando perdón sobre ellos y pidiendo bendición. Y ese fue el primer paso para la sanidad de mi corazón herido.
La herida tendía a abrirse toda vez que él y yo hablábamos, pero cada vez que notaba síntomas de amargura en mis palabras o actitudes, entonces otra vez iba en oración al Señor y otra vez perdonaba. Cada vez que volvía a perdonar, sentía que mi corazón se liberaba e iba cicatrizando. Pero también comenzó a suceder algo increíble, y es que Dios comenzó a darme una mirada misericordiosa de mi esposo. Esa rabia se transformó en compasión y comencé a ver a mi esposo como Dios lo veía. Eso ayudó para nuestra relación, para construir puentes de reconciliación entre nosotros, lo cual sería clave para la segunda etapa de la restauración, cuando volvimos a vivir juntos otra vez. Sin embargo, en mi proceso de sanidad de la infidelidad, Dios me sacó a la pizarra cuando me recordó que yo misma me había atado con una automaldición. Así es, porque cuando recién nos casamos, yo le había dicho a mi esposo en repetidas ocasiones que lo único que yo nunca le perdonaría era una infidelidad. Esa automaldición me ataba porque me impedía dar pasos de perdón. Yo misma me había puesto lazo con mis propias palabras. Pero ese lazo no solo me impedía sanar, sino que también me impedía obedecer a Dios y liberar mi alma. Tuve entonces que reconocer mi pecado y pedir perdón a Dios por amarrarme de esa forma que me impedía hacer su voluntad y caminar hacia la sanidad. Entendí también que mientras no perdonara a ambos, su proceso de sanidad no se liberaría. Mi esposo necesitaba ser sanado de sus ataduras de pecado sexual, pero eso no ocurriría si yo seguía reteniéndole sus pecados al no perdonarlo. Entonces hice del perdón un estilo de vida y tuve que perdonar muchas veces, cada vez que mi corazón volvía a cargarse por el recuerdo de lo que hizo y cada vez que él volvía a tener una actitud que me recordaba ese pasado. Y el perdón fue clave para la sanidad de mi corazón. A partir de eso logré ver a mi esposo con los ojos de Dios y pude ver con fe lo que Dios nos preparaba para el futuro. Él me mostró cómo sería cuando mi corazón estuviera sano y cómo seríamos cuando nuestro matrimonio estuviera completamente restaurado. Después de tantos años, creo fielmente que es posible sanar después de vivir una infidelidad y que es posible dejar atrás el pasado. El perdón no te hace olvidar lo que sucedió, no te da amnesia, pero lo que hace es llevarse el dolor de la herida, de la vergüenza, de la afrenta, del agravio. Lo recuerdas, pero ahora sin dolor. Y cuando el proceso se consolida, entonces aún eres capaz de extraer valiosas lecciones de esa situación dolorosa. La cicatriz queda, pero como un recordatorio del dolor, porque ya no duele más. Pero perdonar tiene otro efecto en nosotros. También nos lleva a sanar nuestra autoestima. Cuando perdonamos, Dios lava nuestros ojos con su colirio espiritual y logramos mirarnos a través de sus ojos. Él se lleva nuestra vergüenza y nos devuelve el valor que sentimos que todo esto nos robó. Volvemos a sentirnos valoradas, aceptadas, amadas y cuidadas. Pero también hay algo que cambia en nuestro interior y es que ahora entendemos que nuestro valor no está en las manos de una persona, sino en Dios. Ya no nos valoramos por lo que los otros dicen o dejan de decir, sino por lo que Dios dice que somos. Como en Efesios 2, verso 10, cuando Él dice que somos su obra prima, o cuando dice que somos la niña de sus ojos, o cuando nos dice que dará naciones por nosotros y que nuestro valor es incalculable. Él se lleva el dolor, se lleva la vergüenza, se lleva el pasado y nos da una nueva vida y una nueva visión del futuro. Y principalmente, cuando vas a los pies del Señor con tu herida abierta y Él la sana, entonces Él abre tus ojos para que veas quién es tu verdadero enemigo, quién es el que ha querido destruir tu vida, tu matrimonio y tu familia. Entonces, ahí cambias el foco y luchas contra tu verdadero enemigo. Y al diablo se le vence con oración, de rodillas ante el Padre Celestial, con clamor por la restauración, con obediencia a Dios y dando pasos de perdón, haciendo todo lo opuesto a lo que el diablo querría que hiciéramos. Así que sí es posible sanar después de una infidelidad, pero no será posible sin Dios o lejos de Él. Dios es un Dios de restauración y Él sanará primero tu corazón, te devolverá tu valor,
Te hará mirarte con sus ojos y te guiará por el camino del perdón para que mires a tu cónyuge con esperanza, con fe y para que luches en las regiones espirituales por la restauración de su relación. Dios es capaz de hacerlo y sé que lo hará, así que créelo. Si buscas consejería cristiana basada en principios bíblicos, escríbeme al correo contacto@palabrasdesabiduría.cl para consultar sobre costo de una sesión de 45 minutos vía remota con pago vía PayPal. Dale me gusta a este video, comenta con respeto, comparte con quien necesite y suscríbete para más contenido similar. Únete también a la comunidad de miembros para acceder a beneficios especiales y a contenido exclusivo.